Buenas noches. Este tema se llama sucesiones, que empecé a explicarlo el sábado. Lo incluí en el examen por dos razones. La primera es que los contenidos que se le han dado a ustedes son muy pocos, es una pequeña cantidad. Y la segunda es porque esto de las sucesiones es un tema que podemos dominar con facilidad. Cuando digo de que podemos, me refiero a usted. Yo ya lo conozco y al decir que es fácil no es porque yo sepa cómo hacerlo, sino porque creo que también ustedes lo pueden dominar. Vamos a empezar entonces definiendo qué es una sucesión. Es un conjunto de números. Eso se dijo que era un conjunto de números. Ahora yo añado que estos números están dispuestos uno a continuación de otro. Es decir, que después de un primer número va un segundo, después un tercero, un cuarto, un quinto, sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diferentes cantidades de números. Bien, observamos que las sucesiones, si son infinitas, van a tener 3 puntos suspensivos. Lo pueden observar acá y acá también. ¿Y qué más? Bueno, que las sucesiones se pueden representar de esta forma, los números separados de coma, y otra forma sería con el término general o el término genérico de una sucesión. Se le llama término general o término enésimo de una sucesión. Eso recibe diferentes nombres. Estos números salieron como de una especie de máquina, donde en esa máquina se ingresa una materia prima que se conocen como los números naturales, que son los números que nosotros utilizamos para contar. Cuando en la máquina ingresamos la materia prima de los números naturales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo eso es positivo, la máquina lo transformó. Y cuando ingresamos el 1, ella lo transformó y tiró un 2. Cuando ingresamos el 2, ella lo transformó y tiró un 5. Cuando ingresamos un 3, ella lo transformó y salió un 10. Entonces, ¿qué está haciendo la máquina? Bueno, la máquina lo que está haciendo es que cada número que ingresa en ella lo eleva al cuadrado, es decir, lo multiplica por el mismo 2 veces y luego le está sumando 1. Entonces, si yo ingreso el número 1, 1 por 1 es 1, más 1, eso es 2, obsérvelo acá. Si ingreso el número 2, 2 por 2, eso es 4, más 1, eso es 5. Si ingreso el número 3, 3 por 3, eso es 9, más 1, 10. Si ingreso el número 4, 4 por 4 es 16, más 1, 17. Y esa es la secuencia que lleva esa máquina. Esto nos permite esta forma genérica o este término enésimo, que se conoce la máquina como un término enésimo o término general. Esto me permite encontrar cualquier número que me pidan. Por ejemplo, si me piden encuentre el término, el sexto término. Encuentre cuando n es igual a 7. Cuando n es igual a 7. Bueno, ¿qué usted va a hacer en ese caso? Usted va a colocar aquí un 7 y lo va a elevar a la 2. 7 por 7 es 49, más 1, eso es 50. Entonces significa que el término número 7 que está por aquí, estaría por este lugar, es ¿cuánto? 50. Entonces, 1, 2, 3, 4 y el término 7 es un 50. Eso me permite. Entonces, hay un ejercicio o dos ejercicios en el examen que simplemente usted tiene que cambiar la n por el número que yo le diga. Si yo digo el quinto término, usted va a cambiar la n por un 5 y así lo va a obtener. El término enésimo de esta sucesión, el término general, ¿cuál sería? ¿Qué está sucediendo en esta función? ¿Qué está pasando acá? Esa sería una buena pregunta. Bueno, podemos decir que en esta sucesión los números que están ingresando se están multiplicando por 4. Y yo digo, ¿y por qué? Bueno, porque yo veo que primero tengo un 5, luego paso a 9, luego a 13, 17, 21. Ah, ¿y cómo así? Fácil. Entonces, me dicen, escribe el término enésimo de esa sucesión. ¿Cuál sería? En el examen hay diferentes opciones de selección múltiple, de manera que usted puede probar cuál sería siempre ingresando en la máquina desde el número 1. Si usted ingresa el número 1 y le sale un 5, por ejemplo, en el examen, bueno, ya usted dice, bueno, parece que hay. Luego ingresa un 2, le sale un 9. Usted dice, bueno, parece que es esta y usted la selecciona. Hay 4 opciones. Bueno, seguimos acá. El término enésimo de esta máquina, es decir, el término general de donde salieron esto, es este. S sub n igual a
4 por n más 1. ¿Y cómo yo lo sé? Porque yo vi que desde saltó el primer número me apareció un 5. Y para que me aparezca un 5 significa que parece que se está multiplicando por 4 y se le está sumando 1. Entonces, en este caso, si yo ingreso un 1 por 4 me va a dar ¿cuánto? 4 más 1, eso es 5. Luego un 2 por 4 es 8, más 1, eso es 9. Luego un 3, 4 por 3, eso es 12, más 1 es 13. Luego un 4, 4 por 4 es 16, más 1 es 17. Y así por el estilo. Existen múltiples sucesiones. Es decir, mire, esta es diferente de esta y existen muchísimas otras. Simplemente usted tiene que pensar un poquito para ver qué está sucediendo. Lo bueno es que en el examen usted va a ver la opción ahí mismo. Entonces sigo. Las sucesiones se pueden clasificar en monótona. Repito, monótona. Una sucesión monótona es toda sucesión en la cual los términos permanecen iguales, van creciendo o van disminuyendo. ¿Qué significa? Bueno, observen que aquí tenemos varios términos. Estos términos permanecen siendo iguales. Es decir, que parece que la máquina, sin importar el número que usted le ingresara, siempre me arroja un 7. Entonces, esta sucesión se conoce como constante si los términos permanecen iguales. O más bien, monótona constante. Porque son sucesiones monótonas que a su vez se clasifican en constante, en monótona decreciente y monótona creciente. Entonces, ¿cuál es la monótona creciente? Decreciente, perdón, es aquella sucesión que los números van disminuyendo. Cuando se ingresó un 1 en esa sucesión salió un 1, pero luego cuando se ingresó un 2 salió la mitad de 1. Cuando se ingresó un 3, entonces el 1 lo partieron en 3 partes iguales. Cuando se ingresó un 4, bueno, en 4 partes iguales. Entonces cada vez pueden ver la secuencia que va como poniéndose más pequeño. Entonces se dice que es una función monótona decreciente. Aquí en este caso observamos que van aumentando. En esta sucesión llamada H sub n, observamos que el primer número cuando se ingresó entró fue un 4, luego un 8, luego un 12, luego un 16. Esto se conoce como monótona creciente. En el examen usted va a tener selección múltiple. Le vamos a presentar una sucesión de esa, cualquiera, y usted me va a decir si es decreciente, si es creciente. Así que trate de dominarlo. Continuamos. Otras sucesiones son las llamadas inyectivas. ¿Qué es una sucesión inyectiva? Eso es lo más fácil. Bueno, una sucesión inyectiva es aquella que los números no se repiten. Observamos, por ejemplo, acá, los números no se repiten. Significa que esta es una sucesión inyectiva. Pero si observamos esta, los números se están repitiendo. Es decir, cuando se ingresó el número 1, lo que salió fue el número 7. Cuando se ingresó el número 2, salió de nuevo el número 7. Cuando se ingresó el número 3, salió el 7 de nuevo. Es decir, que esa máquina lo que hace es transformar todas las cosas que entran en ella en un 7. Esto se llama una función no inyectiva. Entonces, ¿cuál es una sucesión no inyectiva? Entonces, ¿cuál es la inyectiva? Aquella cuyos valores no se repiten. Entonces, esa es inyectiva porque no se repiten. Esta es inyectiva. Esa también. Esa de aquí también es inyectiva porque no se repiten. Entonces, ya para cerrar esta primera parte, vamos a hacer un breve repaso. Entonces, vamos a clasificar las siguientes sucesiones. Usted me va a decir aquí qué tipo de sucesión es la que tenemos presente. Observe. Vamos a ver. Esta sucesión, ¿qué es? Es monótona creciente, monótona constante o monótona decreciente. Entonces, cuando usted viene y observa la sucesión, puede notar que esta es constante, porque todos los números, cuando en la máquina se ingresa cualquier número natural, siempre sale 0.3, 0.3, 0.3 y 0.3. Entonces, eso se conoce como una sucesión constante, monótona constante, de acuerdo a cómo está aquí arriba. Luego observamos esta. ¿Cómo es esta? Tenemos 2, 4, 6, 8. Esta va aumentando. Entonces esta se conoce como una función como monótona creciente. Aquí, monótona creciente. Esta es una
sucesión monótona creciente. Bueno, estas van disminuyendo. El número más grande es el 1. Luego aquí está la mitad de 1. El 1 en 3 partes dividido entre 3. El 1 dividido entre 4. El 1 dividido entre 5. Entonces cada vez va poniéndose más pequeña. Esta se conoce como una función como. Entonces monótona decreciente. Y esta que está aquí no es como. No es constante, ni tampoco es creciente, ni es decreciente. ¿Por qué? Porque tenemos 6 y de repente del 6 pasamos al menos 6. El 6 y el menos 6 no son lo mismo, por eso no es constante. Luego no va reduciéndose porque de 6 nos reducimos a menos 6, pero de nuevo volvimos al 6. Luego reducimos al menos 6 y regresamos al 6. Entonces esto no es decreciente, no es constante, no es creciente tampoco. Entonces, ¿cómo se llama esa? Ya que la tenemos aquí presente, se llama oscilante. Una oscilación se conoce, por ejemplo, como, imagínense cómo, ¿qué le puedo presentar para que oscile? Pues imagínense que yo tengo una pequeña cuerda y la cuerda tiene en la punta alguna moneda o alguna pelotita, y esa pelotita usted la pone a girar, a que se mueva para acá y luego vuelve acá. Eso se llaman oscilaciones. Es decir, que ella va a ir allá y va a volver acá, y allá y volver acá. Y eso se llama oscilar. Entonces eso sucede con esto. Esto va al número 6, regresa al menos 6. Va al 6, regresa al menos 6. Eso se llama oscilante. Entonces, con esa explicación creo que pueden dominar ya gran parte de o varios puntos del examen.